Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener una hermosa enseñanza. Y esta es, ¿no es cierto?, la enseñanza de los hijos. Y voy a leer en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 8. Dice: Señor, yo te ruego, nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Palabra del Señor. Esta era la oración de Manoa, padre de Sansón, uno de los jueces que tuvo el pueblo de Israel. Y en su preocupación oraba a Dios. Le solicitaba a Dios primero, él rogaba, ¿ya? Y luego pedía, dice, que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Todo padre debe preocuparse, darle una debida educación, tanto secular y espiritual, a todos niños. Dicen los conocedores de la educación que los primeros 8 años, el niño, con su capacidad de captación, tiene más o menos un 50% asimilado de lo que necesita saber en esta tierra. Pero lo triste que nosotros los padres hoy nos organizamos muy poco para equilibrar la enseñanza, para instruir y darle una base sólida a nuestros hijos. Porque a veces estamos preocupados de adquirir, de granjear, de dar una mejor vida a nuestros hijos, y estamos bien, es el deber de cada padre. Pero ¿cuánto es el ejemplo que nosotros los padres le damos a nuestros hijos para que estos, cuando crezcan, no se aparten del camino de Dios? Y ustedes ya conocen la vida de Sansón, que lamentablemente se apartó por la debilidad de la carne. Ojalá nuestros hijos sean importantes, porque Sansón habitaba el Espíritu de Dios, pero se apartó porque le gustó más las cosas del mundo. Y ahí está el problema. Y ahí está la dificultad que todos los padres tenemos. Pero cuando tenemos la seguridad, entonces sabemos que están nuestros hijos en las manos de Dios. Por eso que Isaías 54:13 dice: todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicarán la paz de tus hijos. Es decir, nosotros invertimos para educar a nuestros hijos en el mundo secular, mandándolos a un mejor colegio, donde hay valores, donde hay una enseñanza potencial. Pero también debemos instruir desde el momento que nace el hijo, haciéndole tener deberes, que es hábito de leer la Biblia, de tener en su poder una Biblia para que sean lectores de ella. Este varón no tuvo padre ni madre ya cuando tenía 5 años. Pero ¿cuál fue mi árbol? La palabra de Dios. Ella fue el fundamento. Desde muy niño aprendí a leer a través de la Biblia. Por eso es que es importante que nuestros hijos sean lectores de la palabra del Señor, para que Dios les enseñe las escrituras y no se desvíen y sean
mujeres, hombres de bien aquí en la tierra y puedan honrar a Dios primeramente y a sus padres. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbio 29:15 dice: el muchacho dejado al gobierno de sí mismo avergüenza a su madre. Si nosotros dejamos a nuestros hijos a la deriva, estamos faltando a la responsabilidad que tenemos como padres. Porque Dios no quiere que dejemos de instruir, de administrar la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque tenemos que hacerlo, aunque nuestros hijos crezcan, hay que seguir hablando. Uno nunca deja de ser padre, madre para nuestros hijos. Nunca. Porque en todo momento, si nosotros le damos un buen ejemplo, ellos oirán lo que el Padre le está enseñando, porque a través de las Escrituras y del ejemplo vamos a darle una buena base a nuestros hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 7 dice: lo inculcarás a tus hijos y le enseñarás a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y al acostarte y al levantarte. Ese es el deber diligentemente de los padres, impartir la palabra de Dios a nuestros hijos. Si no estamos haciendo ninguna cosa mal, ¿ya? Pero tenemos que ser inteligentes para que nuestros hijos estén con nosotros y no se aparten y sean sinceros, porque a veces no hay sinceridad en los padres y tampoco en los hijos. No hay verdad en los padres y tampoco, ¿no es cierto?, en los hijos. Yo, cuando no tengo culto, hay días que estoy con mi familia en culto, porque de ahí parte el culto racional a Dios, desde nuestra casa. ¿Ya? Porque, como dijo, ¿no es cierto?, Josué, antes de irse de esta tierra, Josué 24:15, dice: no sé ustedes a qué Dios adorarán, si aquellos que adoraron vuestros padres al otro lado del río, o en estas tierras amorreas en cual hoy habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué importante esto, que el padre mantenga esa autoridad sobre sus hijos para motivarle que vayan a la casa de Dios. Hoy día hay una desolación en la iglesia porque no hay niños, no hay jóvenes, tampoco hay varones, porque algo está sucediendo con nuestra enseñanza. De alguna manera nosotros hemos fallado. No le culpemos a Dios. Dios no tiene ninguna culpa. A veces la culpa es nuestra porque no somos a veces atinados para poder, ¿no es cierto?, instruir a nuestros hijos. Por eso es que en el libro de Efesios capítulo 6 verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Nuestros hijos se van a equivocar como nos equivocamos nosotros. ¿Ya? Y los padres debemos estar preparados para esto. No esconder el fracaso de nuestros hijos, porque el fracaso de ellos también es fracaso nuestro. Es nuestro. ¿Ya? Y tenemos que dar la cara y poder de alguna manera analizar por qué nuestros hijos fracasaron. Pero si nuestros hijos tuvieron un fracaso, como padres tenemos que estar ahí, como verdaderos amigos, ¿eh? No desafiándolos a ira, enojándonos. ¿Eh? Hay padres que muchos que van a la iglesia y están enojados por muchos años con sus hijos. Búsquenlo, ¿eh? Y abrácelo y sea usted consciente, porque siempre he dicho que cuando yo aconsejo a mi hija tiene 35, mi hijo tiene 30. Recuerdo los errores que cometía a los 35, 30 años. Y le decía: no te conviene esto, hijo, porque también caí en esta contradicción. Y estas fueron las consecuencias.
No se avergüence, padre, de contarles también ciertas derrotas a sus hijos, porque de esa manera de alguna manera nos vamos a aprender, ¿ya? Tenemos que tener una disciplina, sí, ¿ya? Para enseñarle a través de la amonestación del Señor, porque Dios dice que al que ama, Él castiga, Él reprende y castiga. Y si nosotros, hermanos, ¿no es cierto?, amamos a nuestros hijos, tenemos que ponerle una disciplina, pero no llevarlo a la contradicción, no, sino que al contrario, tener con ellos solidaridad, entenderlo, comprenderlo, para que ellos se sientan apoyados y no busquen en otras partes consejos. No, yo me preocupo cuando mi hija se aleja un poco, cuando mi hijo se aleja un poco. Yo le digo, hija, ¿qué pasa con esto? Hijo, ¿qué pasa? ¿Ah? Aquí está tu padre, está tu madre. ¿Hay algo que podamos hacer? Hay que ser sinceros para que nuestros hijos se sientan, ¿no es cierto?, de alguna manera protegidos, de alguna manera comprendidos, porque a veces no tenemos paciencia con nuestros hijos. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo también, ¿ya?, habla, ¿no es cierto?, aquí en el libro, ¿no es cierto?, de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice, desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Ya? Aquí el apóstol, ¿no es cierto?, exhorta, enseña a Timoteo, un gran varón, era joven, pero él le recordaba desde la niñez, ha sabido las escrituras. ¿Por qué? Porque su abuela, su madre, sabía la escritura. ¿Ya? Porque Timoteo, su padre era griego, su madre fue judía, y le enseñaron las escrituras. Es importante de que desde la niñez nosotros enseñemos a nuestros hijos. Mi primer gran regalo para mi hija fue una Biblia. Para mi hijo fue una Biblia. Y hasta el día de hoy mantienen esa Biblia en su poder. ¿Ah? Porque es importante, hermano, invertir, ¿no es cierto?, su dinero en una Biblia. También tiene mi nieto una Biblia, porque tenemos que entregarle a ellos para que aprendan. Yo me gozo cuando mi nieto lee la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor, porque lo que yo predico es porque estoy practicando, hermano, y no me estoy jactando de esto. No, hemos tenido fracasos con nuestros hijos, es verdad, pero Dios ha tomado el control, porque como decía Manoah, ¿qué haremos con este niño que está por nacer? Es lo que nosotros tenemos que hacer también. Cuando nuestros hijos se desvíen, usted clame al Señor, pídale a Dios para que nuestros hijos recapaciten y la palabra de Dios sea, ¿no es cierto?, el que controle muchas veces sus temperamentos, sus enojos, sus precipitaciones que a veces tienen nuestros hijos, porque a veces son precipitados en tomar resoluciones. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Para eso hay que decirle a nuestros hijos, hay que hablarles de la salvación, hay que hablarles que hay un libro que deben, ¿no es cierto?, debemos todos los cristianos estar inscritos en el libro de la vida. Hay que hablarle que Él viene pronto, que Jesús viene pronto a buscar a los suyos. Por eso, estimado hermano, hermana, usted que escucha la palabra del Señor, sea bendecido. Y si está en algún problema con sus hijos, busque la instrucción a través de la Biblia, porque la palabra de Dios te hace sabio para que sea un mejor padre, para que sea una mujer sabia, sobre todo tu mamá que está ahí en tu casa, para poder instruir y dar, ¿no es cierto?, un aliento a tu hija, a tu hijo. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Por eso que estamos contentos, hermanos, de que su palabra sea, ¿no es cierto?, glorificada en nuestras vidas. Padre eterno, le agradezco por su inmensa misericordia y su gran amor, su paciencia que tiene, Señor. Yo le oro por, Dios mío, mis hijos,
y los hijos de mis hermanos, nuestra familia, Padre, porque nuestra familia tiene que brillar en este mundo, porque si está su palabra en nuestras vidas, Señor, seremos diferentes. No es que seamos más capaces, sino porque usted nos hizo diferente. Yo presento cada padre, cada madre, presento cada hijo, cada familia. Por la unidad clamo, Señor, y la sinceridad y la verdad en nuestros hogares, para que usted sea Rey, Señor de nuestras vidas, y sea, Señor eterno, bendecida, Padre Santo, nuestra familia, porque usted bendijo la familia allí en el huerto del Edén, Padre Santo, y nos ha bendecido a nosotros también para ser fieles soldados. Bendiga nuestra descendencia, Señor eterno, y tómela en este mundo tan difícil que estamos viviendo. Sean bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Dios de paz les bendiga a cada uno de ustedes y sigan adelante, porque Cristo está a las puertas, viene a buscar su iglesia. Prepárate. Bendiciones. Buenas tardes.